Hola, soy Victoria Fernández de la sección 1 de tercer año de fisioterapia y voy a hablar acerca de las técnicas de medición de los signos vitales, específicamente de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Antes de andar en este tema, primero hay que aclarar qué significa cada uno. ¿Qué es el pulso? Es la frecuencia de los latidos del corazón, es decir, es las veces que el corazón late en un minuto. Esto es fácil de sentir por medio de las arterias superficiales, por ejemplo la radial en la mano o la carótida en el cuello. Las medidas normales de esta frecuencia en adultos es de 60 a 100 latidos por minuto. En niños estas frecuencias suelen ser más elevadas, son de 70 a 110 latidos por minuto en niños de 1 a 10 años. Y en niños recién nacidos es de 100 a 160 latidos por minuto. Por otra parte, en los adultos mayores esto disminuye y suelen ser de 60 a 80 latidos por minuto. Antes de medir la frecuencia cardíaca de un paciente hay que tener en claro que el estrés, la fatiga, la posición corporal, la temperatura, inclusive las emociones, hacen que esta frecuencia se altere. Por esto es recomendable, antes de medir esta frecuencia, que el paciente esté un tiempo en reposo para luego hacerlo. De esta misma forma es importante aclarar que los atletas o personas que tienen un estilo de vida bastante activo normalmente suelen tener esta frecuencia baja o estas pulsaciones bajas. Esto es perfectamente normal y se debe al estilo de vida que llevan y a su capacidad física saludable. Ahora las medidas anormales de esta frecuencia. Cuando en adultos es menos de 60 latidos por minuto, esto se denomina bradicardia. Y cuando es más de 100 latidos por minuto se denomina taquicardia. La bradicardia tiene como consecuencia cansancio, fatiga, incluso desmayos. Y es causada, puede ser por medicamentos, por enfermedades cardíacas, inclusive por enfermedades cardíacas o alteraciones eléctricas del corazón. Ahora, la taquicardia suele ser causada por estrés, fiebre, deshidratación, incluso por alteraciones hormonales. Ahora, la técnica de la medición de este valor. Manualmente se realiza usando el dedo índice y el medio y colocándolo en las zonas en donde se encuentran las arterias de forma superficial, en la radial en la muñeca, la carótida en el cuello, en la femoral en la ingle y la poplitea detrás de las rodillas. Luego que se ubica la zona en la que se va a realizar, con estos dedos se realiza una leve presión en la zona contra la superficie ósea y luego que ya se tienen encontradas las pulsaciones se va a contar la cantidad de pulsaciones en un lapso de 60 segundos o inclusive pueden ser un lapso de 30 segundos y se multiplica por 2 o en un lapso de 15 segundos y se multiplica por 4 y de esta forma se tiene la cantidad de pulsaciones por minuto. Por otro lado, la presión arterial. Ahora la presión arterial lo había pausado. ¿Ah? Sigue. Ya. La presión arterial es cuando el flujo de sangre que es mandado por el bombeo del corazón golpea con las paredes de las arterias. Este valor se plasma en dos cantidades o dos números. La primera marca la presión sistólica, que es la presión máxima que registra la fuerza de la contracción y del bombeo. Esta se mide en milímetros de mercurio y la medida normal de esta presión es de 120 milímetros de mercurio o un poco menos. La segunda cantidad suele ser la presión diastólica. Esta es la presión más leve que marca los descansos entre latidos que realiza el corazón. Esta suele ser de 80 milímetros de mercurio o un poco menos. Las medidas anormales de esto son algo peligrosas
ya que, por ejemplo, la presión arterial alta, denominada hipertensión, puede generar daños en los vasos sanguíneos, daños en el corazón y generan un aumento de la probabilidad de generar enfermedades cardíacas. La presión arterial baja se denomina hipotensión. Esta genera mareos y fatigas y genera consecuencias en el riego o deficiencias del riego sanguíneo en los órganos. La forma en la que se mide este valor es con un tensiómetro. Este tiene una especie de brazalete que se coloca en la parte superior del brazo a 1 pulgada de la articulación. Luego se ajusta lo suficiente como para que en la parte superior de este se puedan meter 2 dedos debajo de él. Luego, con el disco del estetoscopio se coloca cerca de la parte inferior de este brazalete en la parte interna del brazo. Con este se van a sentir las pulsaciones. Se coloca el estetoscopio y en una mano se sostiene la bomba y en la otra el medidor. Se va a apretar la bomba y esto va a inflar el brazalete. Esto hasta que la aguja del medidor llegue a los 200 puntos. A partir de este momento se deja de apretar la bomba y se gira la perilla de la bomba en sentido contrario a las agujas de reloj de forma lenta. Y allí, cuando la aguja del medidor va cayendo y se escucha la primera pulsación o el primer latido cardíaco, es donde se marca la presión sistólica. Luego, cuando ya no se escucha ninguna pulsación, es lo que nos muestra el valor de la presión diastólica. Y de esta forma es como se mide este valor. Ambas formas son de formas manuales, o sea, las formas más típicas. También existen formas digitales de hacerlo, pero la mayor parte del tiempo se usa este tipo de medición. Y eso es todo.